Stonehenge. Es un monumento megalítico tipo cromlech construido entre el final del Neolítico y principios de la Edad del Bronce. Se encuentra cerca de Amesbury, en el condado de Wiltshire, Inglaterra. Se estima que las fechas de construcción y utilización fueron el 3100 a.C. y el 2000 a.C., y un estudio sugiere que la primera piedra fue erigida entre el 2400 y el 2200 a.C. A pesar de ser uno de los megalíticos más famosos del mundo, de él se desconocen los detalles sobre cómo se construyó y tampoco se sabe qué representa o qué utilidad tenía. Algunas investigaciones comentan que podría tratarse de un observatorio astronómico que servía para predecir las estaciones. También se teoriza que pudo ser utilizada en ceremonias religiosas de culto a los muertos y a la vida. El manuscrito Voynich. Se trata de un libro ilustrado, de contenidos desconocidos escrito por un autor anónimo en un alfabeto no identificado y un idioma incomprensible. Se le dio este nombre por el comerciante de libros antiguos, Wilfrid M. Voynich, quien lo adquirió en 1912. De acuerdo a la datación por carbono 14, sabemos que el pergamino en el que está escrito fue fabricado entre 1404 y 1438. Y el análisis estilístico, tanto de la escritura como de las ilustraciones, determinó su origen en el siglo XV en algún país de Europa Central. Desde su descubrimiento ha sido objeto de estudio por parte de numerosos criptógrafos profesionales, lingüistas y descifradores de códigos estadounidenses y británicos de la Primera y Segunda Guerra Mundial. La teoría más popular habla sobre un idioma o dialecto desconocido, y muchas más ideas comentan que se trata de algún cifrado sofisticado o simplemente un engaño sin sentido. Nadie hasta hoy ha podido descifrarlo. Amelia Earhart. Amelia Earhart fue una aviadora estadounidense, famosa por sus marcas de vuelo y principalmente por intentar el primer viaje aéreo alrededor del mundo sobre la línea ecuatorial. La famosa aviadora Amelia Earhart desapareció junto con el navegante Fred Noonan durante un intento por volar alrededor del mundo en 1937. Una teoría atrevida nos dice que el avión de Earhart fue obligado a bajar por los japoneses alrededor de las Islas Marshall. Otra es que regresó en secreto a los Estados Unidos y que el gobierno le dio una nueva identidad. Earhart se encontraba en el último segmento de la ruta global, que volaba de la de Papúa Nueva Guinea, estando su destino a 4.023 kilómetros de distancia, en el medio del Océano Pacífico. Si su avión se estrelló contra el agua cerca del punto de reabastecimiento planeado en la isla Howland, los restos probablemente estén ubicados a 17.500 pies por debajo de la superficie del océano. Las expediciones que exploraban la superficie del océano plantean una evidencia perturbadora sobre que el avión de Earhart podría estar cerca de la isla Nikumaroro en el Pacífico Sur. Desaparición de Agatha Christie. Agatha Christie fue una escritora y dramaturga británica especializada en el género policial y de misterio quien el 3 de diciembre de 1926 desapareció luego de dejarle una carta a su secretaria donde informaba que estaría en Yorkshire. Esto a causa de que su esposo Archibald Christie le reveló que estaba enamorado de otra mujer, cuyo nombre era Nancy Dill. Este hecho provocó conmoción entre sus seguidores y la prensa pública luego de que su automóvil fuera encontrado más tarde en Newlands Corner al lado de un lago cercano a Guildford, junto con prendas de ropa y un permiso de conducir caducado. Fue hallada 11 días después en un hotel en Harrogate identificada como una huésped que respondía al nombre de Teresa Neal. Christie nunca dio explicaciones acerca de su desaparición, e incluso 2 médicos le diagnosticaron fuga psicogénica, que es una clase de amnesia donde el individuo se despega de su personalidad de manera repentina e inesperada y más tarde no recuerda una parte de su vida o hasta la totalidad de ella. Las hadas de Cottingley. Son una serie de 5 fotografías tomadas por Elsie Bright y Frances Griffith, 2 primas que vivían en Cottingley, una villa cerca de Bradford, Inglaterra. Dichas fotos representaban a las 2 jóvenes conviviendo con quienes parecían ser supuestas hadas. Cuando se tomaron las 2 primeras fotos en julio de 1917, Elsie contaba con 16 años y Frances con 10. Finalmente, en 1981 las 2 mujeres confesaron haber falsificado todas las fotografías a excepción de una, pues insistieron en que realmente habían visto hadas.
El misterio aquí radica en cómo es que lograron colar la idea de que habían convivido con hadas y captar estos momentos en fotografías. Incluso, Sir Arthur Conan Doyle, famoso por haber sido el creador de Sherlock Holmes, cayó en este cuento y escribió un artículo sobre este suceso para la revista The Strand Magazine. El cuerpo de Jesucristo. Este punto plantea la pregunta, ¿dónde está el cuerpo de Jesucristo? Pues en la Biblia se nos cuenta que resucitó y finalmente ascendió al cielo. No obstante, esta explicación no parece ser suficiente para los no creyentes y se han formulado varias teorías al respecto, como que en realidad nunca fue crucificado o directamente que no existió. También se habla sobre que su cuerpo fue robado por alguno de sus discípulos o que se cambió por uno de ellos. La Atlántida. Es el nombre de una isla mítica, mencionada y descrita en los diálogos Timeo y Critías, textos del filósofo griego Platón. En estos diálogos, la isla se describe como una potencia militar que existió 9000 años antes de la época del legislador ateniense Solón, quien, según Platón, es la fuente del relato. Su ubicación sería, más allá de las columnas de Hércules, y se le describe como más grande que Libia y Asia Menor juntas. La manera tan detallada y la mención de que se trata de una historia en efecto verdadera, llevó a muchos investigadores a crear varias suposiciones sobre la ubicación y la existencia de esta isla. Asimismo, debido a que la fuente sea una tradición no comprobada y que en los diálogos se hace uso de la ironía, hace creer que la Atlántida se trata de una invención literaria con el objetivo de expresar algunas ideas políticas de Platón. Dodecaedros romanos. Se trata de un pequeño objeto hueco de bronce o piedra de forma dodecaédrica, es decir, posee 12 caras pentagonales planas. Casi un centenar fueron encontrados de Gales a Hungría y España y al este de Italia, pero en su mayoría fueron encontrados en Alemania y Francia. Se desconoce su objetivo pues jamás se hace mención de ellos en las crónicas o imágenes de la época. Se especula que podrían tratarse de candeleros ya que se encontró cera dentro de 2 artefactos dados. Algún dispositivo que ayudaría a determinar la fecha óptima de siembra. Calibradores para tuberías de agua, bases para sostener el águila romana, estandarte del ejército. Ricardo III de Inglaterra. Fue rey de Inglaterra y señor de Irlanda desde 1483 hasta su muerte en la batalla de Bosworth en 1485. Último rey de la casa de York y de la dinastía Plantagenet. Su ascenso al trono fue un gran misterio, puesto que su antecesor, Eduardo V y el hermano de este, Ricardo, desaparecieron cuando tenían 12 y 9 años respectivamente. Siempre se dijo que fue el mismo Ricardo III quien ordenó su muerte en la Torre de Londres para acceder al trono. Varias investigaciones sugieren que todo se trató de un ardid propagandístico de parte de Enrique VII, su rival y fundador de la dinastía Tudor para desacreditarlo. Animales africanos en la India. 2 exploradores de nombre Sudhir Riswood y Manoj Marathe en 2018 revelaron lo que parece ser una civilización por completo desconocida en la India, con 12.000 años de antigüedad. Revisando los dibujos tallados en piedra que esta civilización dejó para la posteridad, se encontraron algunos animales africanos que se supone no existían en esa región de la India, como hipopótamos y rinocerontes. Se cree que pudo tratarse de alguna tribu que provenía de África o que simplemente sí existían estos animales en la India. La sirena de Fiji. Era un objeto formado por el torso y la cabeza de un mono pegado a la mitad posterior de un pez. Fue una gran atracción para los espectáculos de fenómenos dado que se presentaba como el cuerpo momificado de una sirena, una criatura mitológica supuestamente mitad mamífero y mitad pez. Este ejemplar fue presuntamente hallado cerca de las islas Fiji en el Pacífico Sur, cuya forma fue después replicada con algunas variaciones, las cuales también se exhibían bajo el mismo nombre. El objeto original era exhibido por Phineas Taylor Barnum en el Museo Americano de Barnum en Nueva York en 1842 para después desaparecer. Se teoriza que pudo haber sido destruido en uno de los numerosos incendios que azotaron a las colecciones de Barnum. La tumba de Cleopatra. Cleopatra fue la última gobernante de la dinastía ptolemaica de Egipto.
Era descendiente de Ptolomeo I Sóter, fundador de la dinastía, un general greco-macedonio de Alejandro Magno. Tras la muerte de Cleopatra, Egipto se convirtió en provincia del Imperio Romano, marcando el final del período helenístico iniciado con el reinado de Alejandro. Acorralada por Octavio en Alejandría, Cleopatra optó por suicidarse al igual que su amante Marco Antonio, antes que ser exhibida como un trofeo de guerra por su vencedor en Roma. El 12 de agosto del año 30 a.C., los soldados de Octavio irrumpieron en las estancias de la última reina de Egipto, encontrándose con que la soberana yacía muerta sobre su lecho real, junto con sus sirvientes Eira y Carmión. En el brazo de Cleopatra se vieron 2 ligeras punzadas, haciendo pensar que había muerto a causa de una mordedura de áspid, aunque también se cree que pudo tratarse de algún veneno. Octavio no logró llevársela viva a Roma para exhibirla de un modo humillante. El destino final de la reina Cleopatra es un gran misterio de la arqueología. Se cree que Alejandría es el punto donde está ubicada su tumba, pero aún nadie ha logrado encontrarla. Cahokia. Es un yacimiento arqueológico situado cerca de Collinsville, Illinois, en la llanura del río Mississippi, Estados Unidos. Se trata del mayor yacimiento en relación a la cultura mississippiana descubierto hasta la fecha. Varias investigaciones señalan que se trató de una sociedad muy avanzada en el este de América del Norte, antes de la llegada de los europeos. La manera en que apareció y desapareció es el misterio que envuelve a este punto. La teoría más famosa señala que fue construida entre los siglos X y XIII y su repentina desaparición se debió al aumento del río Mississippi que arrasó todo a su paso. Los habitantes tampoco dejaron el lugar con algún escrito. Bestias. Este puesto se refiere a todas aquellas bestias que conforman el folclore de alguna sociedad y en general de nuestra historia. Podemos hablar del más famoso, el pie grande o Sasquatch, que es una criatura mítica con aspecto de primate perteneciente a la familia de los homínidos. Suele verse supuestamente en bosques a elevadas altitudes en la región noroeste del Pacífico en América del Norte, aunque también se reportaron presuntos avistamientos en Florida, Arkansas, Luisiana o Carolina del Norte. El yeti o abominable hombre de las nieves podría tratarse de un críptido interpretado como un simio gigante relacionado con el pie grande. No existen grandes pruebas sobre esta criatura, solo se cuenta con algunos relatos que lo mencionan como un simio gigante que se encuentra en las zonas boscosas de la cordillera del Himalaya. El monstruo del lago Ness también forma parte de esta familia. Se trata de un animal legendario que se dice habita en el lago Ness, un profundo lago cerca de la ciudad de Inverness en Escocia. Gran parte de la comunidad científica ha catalogado a este monstruo como altamente improbable dado la descripción algo exagerada de los presuntos testigos. La novena legión hispana. Fue una legión romana creada a mediados del siglo I a.C. César la dirigió por primera vez como gobernador de la Hispania Ulterior en el 61 a.C., llevándosela alrededor del año 58 a.C., participando durante toda la Guerra de las Galias. En 120, la sexta legión Victrix terminó reemplazándola, lo que daría paso a la elaboración de leyendas sobre su supuesta misteriosa desaparición, dado que durante mucho tiempo fue desconocida su historia a partir de este último evento. Sin embargo, a partir de 1970 se confirmó la falsedad de esta leyenda, pues se encontraron diversas inscripciones donde pudo acreditarse que la legión había sido trasladada desde Britania a los alrededores de Noviomagus, ciudad de los bátavos, actual Nimega, Holanda, donde estuvo acuartelada hasta 132, donde posteriormente fue enviada a Oriente. Después de estos acontecimientos sí se desconoce su destino, por lo que se cree que pudo ser diezmada o aniquilada. Tumbas Kofun. Las Kofun, traducidos al español como tumba antigua o túmulo antiguo, se refieren a las tumbas en Japón, que fueron realizadas en el antiguo Japón entre la segunda mitad del siglo III hasta la mitad del siglo VII, cuyo nombre dio origen a la era Kofun, período localizado dentro de la era Yamato. Originalmente fue un misterio el para quién se construían, reyes, dioses. Hoy sabemos que se realizaban para las personas más influyentes y de la alta jerarquía en el antiguo Japón. El páramo de las tinajas. En la meseta Xiankoan, en Laos, se encuentra el páramo de las tinajas, donde reposan miles de enormes vasijas de piedra con una antigüedad aproximada de entre 1500 y 2000 años.
con una altura de 1 a 3 metros y un peso de 1 a 6 toneladas, fueron creadas por una cultura hoy desconocida y desaparecida, tampoco se conoce su utilidad. La leyenda cuenta que hace miles de años habitó en la Tierra una raza de gigantes cuyo rey, Kumcheum, tras ganar una importante batalla mandó a construir miles de tinajas de piedras para llenarlas de lao lao, un licor de arroz típico de Laos, para celebrarlo con sus súbditos. La fortaleza Sacsayhuaman es una fortaleza ceremonial inca situada a solo 2 kilómetros de distancia de la ciudad de Cusco. Se trata de la mayor obra arquitectónica que construyeron los incas. Uno de sus más grandes puntos es el trono inca, una gran roca pulida en varios niveles y tallada, donde el rey daba órdenes y presidía las celebraciones y fiestas. Los chincanas son cuevas y túneles subterráneos donde supuestamente muchas fueron las personas que intentaron encontrar el final del túnel más largo, sin éxito. Incluso se cree que algunas personas nunca consiguieron salir. Se calcula que actualmente se conserva el 40% de su estructura original, y lo que más llama la atención de los historiadores es cómo los incas pudieron levantar las gigantescas piedras, que van de hasta 5 metros de alto y 125 toneladas de peso. Las líneas de Nazca. Las líneas de Nazca son geoglifos, figuras dibujadas en la tierra ubicadas en las pampas de Jumana, en el desierto de Nazca, Perú. Fueron creadas por la cultura Nazca alrededor del año 600, hace casi 1400 años, y hasta la actualidad, se desconoce su propósito. Son 150 las figuras que se han encontrado con formas de animales y personas, algunas llegan a medir hasta 275 metros de largo. Las líneas tienen un grosor de aproximadamente 40 centímetros y algo más de 2 metros. La mayoría de explicaciones que se les han dado son bastante esotéricas y fantasiosas, esto por el hecho de que solo puedan ser observadas completamente desde el cielo, aunque también pueden ser vistas desde algunas colinas y elevaciones del paisaje. El Conde de Saint-Germain. El Conde de Saint-Germain fue un enigmático personaje descrito como cortesano, aventurero, inventor, alquimista, pianista, violinista y compositor aficionado, conocido por ser una figura recurrente en varias historias de temática ocultista, que es el estudio de diversos conocimientos y prácticas misteriosas de carácter dogmático, como la magia, alquimia, adivinación, etc. El misterioso y enigmático Conde de Saint-Germain dio mucho de qué hablar en Europa durante el siglo XVIII. Frecuentaba las cortes europeas, trataba con los reyes y la alta aristocracia, era muy respetado y admirado por su gran erudición, sus aptitudes y poderes, así como por su porte distinguido y su elegancia personal. Fue muy apreciado por los reyes, altos personajes, por la nobleza en general, especialmente, por Luis XV de Francia, Pedro el Grande y Catalina de Rusia. En 1758, ya era conocido en Francia y Rusia, defendiendo los ideales de libertad, igualdad y fraternidad. De este modo, en Crónicas del Ojo de Buey, de George Stuchard Lafosse, se encuentra escrita una anécdota en la que el conde afirma ante una anciana condesa haberla conocido cuando era joven, lo que daba a entender que el conde tenía más de 100 años, cuando solo aparentaba unos 40. El inmortal Conde de Saint-Germain se convirtió de esta forma en toda una leyenda urbana de la época. La llegada del hombre a la luna. El 20 de julio de 1969 la misión norteamericana Apolo 11 puso a los primeros hombres en la luna. Se trataban del comandante Neil Armstrong y el piloto Edwin F. Aldrin. En el momento en que el módulo Eagle alunizó en el Mar de la Tranquilidad, las imágenes se siguieron en televisión por casi 600 millones de personas. Sin embargo, a partir de este suceso, muchas han sido las personas que no creen que realmente esto haya sido posible, formulando varios argumentos que a primera vista parecen tener mucho sentido, pero que ya han sido rápidamente desmentidos. ¿Cómo despegó el cohete lunar con tan poco combustible? Porque la bandera ondea cuando se supone que en la Luna no hay atmósfera y por lo tanto, no hay viento. Y, porque las huellas de los astronautas son demasiado perfectas como para tratarse de una superficie extremadamente seca. Son algunos de los argumentos que varios de los conspiranoicos han formulado, no obstante, estas preguntas ya han sido respondidas. En la descripción encontrarás un link con la respuesta a estas y otras preguntas. El descubrimiento de América.
es la denominación que recibe el acontecimiento histórico del 12 de octubre de 1492, que consiste en la llegada a América por una expedición española dirigida por Cristóbal Colón a mandato de los reyes católicos, Isabel de Castilla y Fernando de Aragón. La expresión, descubrimiento de América, para referirse a la llegada de Colón al continente americano es criticada por diversos sectores, culturas y estudiosos. La mayoría rechaza la aplicación de este término para la llegada de Colón, pues sostienen que los primeros en llegar a América fueron los vikingos, por lo que la expresión para el descubrimiento de América debe aplicarse a Leif Erikson, explorador vikingo apodado el Afortunado, quien hizo el descubrimiento en el año 985 aproximadamente.